Muy buenos días a todos, feliz sábado. Nuevamente, vamos en esta ocasión, a tener un estudio muy interesante, que les va a interesar. El título de esta reflexión, de este estudio, es Kundalini. Primera de Juan 1, perdón, 4:1. Nuevamente le voy a dar lectura a nuestra cita central. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Eh, Probablemente se les haga un poco extraño el nombre, ¿verdad? De nuestro tema. No es el nombre de alguna pasta italiana, ¿sí? Kundalini. Ahorita vamos a ver qué significa. Vamos a entrar aquí de lleno para ver de qué se trata esto. ¿Qué significa esta palabra? Miren, dice por aquí una definición que Kundalini es una energía serpentina que yace dormida en la base. No sé dónde está, dice, en la base de la columna vertebral humana, enrollada alrededor del primer chakra. Ya todo eso suena medio extraño, ¿verdad? Dice, su nombre es, así su nombre completo, Kundalini Shakti. Dice, en el panteón de los dioses hindúes. Y representa, es decir, es el nombre de un dios hindú. Dice, representa el despliegue de la divina energía. ¿De quién dice ahí? Shakti, un dios, ¿vale? O fíjense bien, esto también ya les puede sonar más extraño. O también se identifica como el fuego de la serpiente. Nosotros que tenemos a lo mejor un poquito más de panorama, ¿sí? En este sentido, y que hemos estudiado mucho, por ejemplo, hemos hablado mucho de quiénes son realmente sus dioses, ¿no? A los que adoraban a las civilizaciones antiguas, ¿verdad? Y este nombre del fuego de la serpiente, pues nosotros lo podemos relacionar con algo o con alguien, ¿sí o no? ¿Quién es la serpiente? ¿No? Entonces, la Biblia lo dice, ¿sí? La serpiente, así le denomina Dios a quién, a, a Satanás. Entonces, bueno, ya así de entrada esto ya nos puede dar un poquito de idea de qué se trata eso de Kundalini, ¿sí? Ahora, usted puede decir, bueno, pero eso pues a mí no me afecta, yo estoy acá en otra parte del mundo, eso es de los hindús, yo creo en otras cosas, yo asisto a otra iglesia, etcétera, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué tiene que ver con nosotros, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que esa fuerza o esa energía o ese poder se despierta? Porque dice que está ahí como dormido dentro de nosotros, es lo que dicen ellos. ¿Cómo dicen ellos que se despierta o se activa esa fuerza? Dice, se puede activar realizando meditaciones de la nueva era. Hace poquito hablamos de esto, ¿se acuerdan? De la nueva era hemos tenido algunos temas. Dice, entrar en actividad ocultista o intentar abrir los chakras. Sobre todo puras cosas extrañas, ¿no? Medio oscuras. Entonces, esto es para que nos pongamos, alertas, ¿sí? Dice, también puede ser transmitida a través y esto aquí es donde a veces podemos vernos involucrados de alguna manera. Dice, también puede ser transmitida, porque en lo otro a lo mejor dice, yo no me meto en esas cosas, que los chakras, que la nueva era, que el ocultismo, pero dice aquí, puede ser transmitida a través de, ¿qué dice? Del bautismo del Espíritu. ¿Le suena eso? Esto ya tiene que ver con nosotros, con el cristianismo, con las religiones que se practican acá en Occidente, ¿sí? El bautismo del Espíritu, dice, o la invocación de fuego. Esta impartición, dice, por parte de otra persona, o sea, una persona lo puede transmitir, dice, se le conoce como Shaktipat, ¿sí? Que es donde, dice, la Kundalini de una persona es despertada por otra.
que tiene ya o que tiene más experiencia en esto. Entonces esto ya a lo mejor ya empieza a sonar un poquito más familiar para algunos, ¿sí? Dice que también puede ser eh, despertada esta fuerza eh, espontáneamente, dice aquí. ¿De qué maneras? Dice, por intensas experiencias personales, accidentes, experiencias cercanas a la muerte, también hemos hablado un poco de eso últimamente, ¿se acuerdan? De la muerte, traumas emocionales, estrés mental extremo, ¿sí? Y de repente ya sientes algo raro dentro de ti y la gente dice, ah, es que tienes poderes, tienes un sentido, un séptimo sentido, sexto sentido, no sé cuántos, este, la gente empieza ya a decirte, es que tú eres especial, tú fuiste escogido, tú esto, lo otro, o el Espíritu Santo te escogió, ¿sí? ¿Cómo es que se manifiesta? ¿Sí? Ustedes han visto ese tipo de escena, ¿no? Alguna vez, no sé si en persona, no sé si en algún video, en televisión, este, pero esas escenas que ustedes ven por aquí en la imagen que son muy comunes, no en las religiones, por ejemplo, que a lo mejor nosotros no estamos muy involucrados, ¿no? Por ejemplo, con los hindúes. Esto lo vemos en las iglesias que cristianas, ¿sí o no? Y aquí dice cómo se manifiesta, y aquí es donde les digo, aquí ya nos va a sonar más, como más familiar. Dice, hablar en lenguas extrañas. Sacudidas, temblores, convulsiones. ¿Han visto ese tipo de escenas alguna vez? ¿O les han platicado de este tipo de reuniones? Dice, sensaciones de electricidad por todo el cuerpo. Calor moderado, de moderado a intenso, o frío como el hielo. Visiones, o también dice escuchar que voces, estados de conciencia alterados. Así se manifiesta esta energía, esta fuerza. Y ya vimos más o menos su origen, ¿sí? Ahorita vamos a meternos más en esto, pero ya nos dimos una idea de qué se trata, ¿sí? Algo que se le llama también, dijimos aquí, el bautismo del Espíritu, que eso es más, les digo, es más familiar para nosotros, ¿no? Lo hemos escuchado alguna vez, a lo mejor hasta hemos participado en ese tipo de reuniones. Eh, que a mucha gente también como que le causan algo de inquietud, ¿sí? O sea, cuando ven eso, muchos se emocionan, ¿no? Cuando ven esto dicen, oye, mira qué padre lo que hace Dios, ¿no? A otros les causa algo de temor el ver estas escenas. ¿Qué más pasa? Dice aquí, y esto pasa, esto ustedes lo pueden este, corroborar, dice, risas, llantos, ¿de qué manera dice? Incontrolables. Sensación de tener una conciencia trascendente, parálisis, ruidos como animales, ¿sí? Mareo, dificultad para hablar y una mala interpretación de qué dice, de la Biblia. Entonces ya con esto de que una mala interpretación de la Biblia, pues ya nos dice que no es algo que, obviamente que no es algo que viene de Dios, que no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, ¿sí? Porque ahorita vamos a ver cómo es que realmente se manifiesta Dios en nosotros, ¿sale? Entonces, bueno, estas son algunas manifestaciones de este espíritu, ¿sí? Eh, Vamos a nuestra Biblia rápidamente. Vamos a comparar un poquito todo esto que acabamos de ver, cómo es que se manifiesta este espíritu, esta fuerza o esta energía en el ser humano. Y vamos a ver lo que dice aquí Mateo 12 rápidamente. Vamos aquí a los evangelios. En Mateo 12, vamos a leer el versículo del 43 al 45. Dice lo siguiente, miren, cuando el espíritu impuro sale del hombre, anda por lugares áridos en busca de reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra, como dice ahí, desocupada
barrida y adornada. Aquí está hablando, cuando habla de una casa, está hablando del ser humano, ¿sí? De nuestro cuerpo, de nuestro ser. Dice el 45, y entonces va y trae consigo a otros 7 espíritus peores que él, y se instalan allí, y la última condición de este hombre llega a ser peor que, ¿cómo dice ahí? Que la primera. ¿Qué significa todo esto que nos dice aquí Jesús? Aquí ya está hablando de cómo trabaja Satanás en nosotros. ¿Sí? Si en algún momento dice Satanás es alejado de nuestra vida por el poder de Dios y por nuestra, ¿cómo podemos decir? Por nuestra voluntad también, o sea, si yo quise que Dios me ayudara, Dios puede hacer eso. Y Dios dice que nos restaura, dice ahí, limpia la casa, hace ahí alusión como a una casa. Pero dice que el demonio, ¿qué hace? Dice que no se queda tranquilo, así como que me echaron y pues ya, ahí muere, como decimos. Intenta que, o sea, él vuelve. Y dice que no vuelve solo, dice que trae más que, más compañeros. Y entonces dice que encuentra a aquel ser humano, dice, muy diferente a como lo dejó. ¿Sí? Y hace que, si nosotros le abrimos la puerta, obviamente, hace estragos en nosotros. Y dice que nuestro estado es peor que aquella primera vez, ¿no? O sea, llega con fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ¿qué hace el enemigo con nosotros? Nuestra condición, ¿sí? Espiritual, obviamente se ve como deteriorada, afectada, empeora. O sea, somos peores personas cuando este espíritu mora en nosotros. Cuando el espíritu de Dios llega a nosotros, dice aquí que todo cambia. O sea, mejoramos. Siempre lo que hace Dios por nosotros es para mejorar. Lo que hace Satanás es que empeorarnos. Ahora, si nosotros comparamos estas manifestaciones, ¿sí? Todo esto que vimos ahorita, ¿sí? Esta lista, ¿es para mejorar como personas o nos vemos peores que como estábamos antes de que llegara ese espíritu o esa fuerza? Obviamente peor, ¿no? De hecho, pues son como, todo esto se puede decir que es vergonzoso, ¿no? El hecho de estar ahí riéndose, a lo loco, llorando, sin poder detenerse, hablando cosas que no sabes tú que estás diciendo y toda la gente te queda viendo, ¿sí? Escuchar voces, todo este tipo de cosas, sacudidas, convulsiones, es algo que no es como que para que mejores como ser humano, ¿sí? O para mejorar tu condición espiritual, es absolutamente no. ¿Qué dice Marcos 9? Vamos a ir a Marcos 9, los versículos del 14 en adelante. Dice, cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, Jesús vio una multitud que los rodeaba y unos escribas que discutían entre ellos. Y al ver a Jesús, la gente quedó sorprendida y corrieron a saludarlo. Dice, y uno de la multitud le dijo, Maestro, dice, me brinqué, dice que llegaron y que Jesús preguntó qué estaban discutiendo, ¿no? Y le dicen, es que le dijo un hombre, yo traje a mi hijo, ¿sí? Que tiene un espíritu, ¿ok? Un espíritu mudo, dice aquí. Y donde quiera se apodera de él y lo que dice, lo despedaza. Y el niño, dice, echa espuma, cruje los dientes, queda rígido. ¿Se fijaron con algunas manifestaciones que vimos aquí? Parálisis, ruidos como animales, cosas así. Dice, y yo le pedí a tus discípulos que lo echasen fuera, pero no pudieron. O sea, este hombre se dio cuenta, entendió que no era algo que bueno lo que le pasaba a su hijo. O sea, veía a su hijo como sufrir, ¿sí? Ser avergonzado ahí delante de la gente. O sea, este hombre va ahí y pide ayuda, pero dice que los discípulos no pudieron. Vamos a ver qué sigue diciendo ahí en el 20. Dice, y cuando el espíritu vio a Jesús, porque se lo trajeron ya a Jesús,
Dice, ¿qué pasó? Dice, lo sacudió con violencia. ¿Se fijaron en otra de las manifestaciones? Sacudidas, convulsiones. Dice, y cayó en tierra y se revolcaba y echaba espuma. Y Jesús preguntó a su padre, ¿cuánto hace que le acontece esto? Y él le dijo, desde niño. Muchas veces lo echa en el fuego. ¿Se imaginan? O sea, lo lastimaba físicamente. Dice, y en el agua también dice, para matarlo. Y ya vimos lo que quiere hacer Satanás. Y pues él no es para, lo que hace él no es para ayudarte ni para mejorar tu situación. Dice que quiere destruirnos. Aquí lo estamos viendo. Y dice, y le dice a Jesús, ¿puedes hacer algo por nosotros? Ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y al instante el padre del muchacho le dijo, creo, ayuda a mi poca fe. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. Ahí dice de qué tipo de espíritu se trataba. ¿Sale? Era Satanás. Dice, y le dijo, espíritu mudo y sordo, te mando que salgas de él y no vuelvas a entrar en él. Y dice que entonces el espíritu clamando lo sacudió con violencia y salió. Y el muchacho quedó como muerto. Y muchos decían, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo enderezó y lo levantó. Se les hizo similar a lo que acabamos de leer, estas manifestaciones. Sí, ahora fíjense bien, este señor sabía que algo andaba mal, su hijo. Actualmente, como ahorita estamos viendo, se le atribuyen este tipo de manifestaciones a quién? A Dios, al Espíritu de Dios. Antes la gente decía, este traía el chamuco dentro. Y ahora decimos, es Dios. ¿Qué les parece? Vean cómo trabaja Satanás, ¿sí? Lucas, vamos a San Lucas capítulo 8, así rápidamente nada más para ver otro caso en San Lucas capítulo 8. Vamos a leer los versículos ahí del 26 en adelante. Lucas 8, del 26 en adelante. Vamos a usar mucho la Biblia para que la tengan ahí a la mano. Miren, dice el texto, y navegaron a tierra de los Gadarenos, que está frente a Galilea. Cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro procedente de la ciudad ¿qué dice ahí? Ahí lo identifica también así, no se anda con rodeos, dice, un endemoniado, ¿sí? Que desde hacía mucho tiempo no llevaba vestido, ni vivía en casa, sino en los sepulcros. Y cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies y a gritos, ¿se acuerdan que hablábamos de esto también, de este tipo de manifestaciones? Empezó a gritar a Jesús y le dijo, Jesús, Hijo del Altísimo, te ruego que no me atormentes. Porque Jesús ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre. Dice, y hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y vean lo que hacía. Lo ataba con cadenas, grillos, pero lo ataba a la gente, perdón, dice, pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desiertos. O sea, este tenía una fuerza sobrenatural para romper esas cadenas. La gente hacía eso porque le temían. Y Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él y le rogaban que no los mandase al abismo. Y bueno, ustedes recuerdan esa historia, ¿no? Aquí lo que queremos destacar es si ustedes hayan algo de similitud en los casos de estos personajes que aparecen aquí, lo que dice Jesús que hace Satanás, o sea, cómo trabaja Satanás, ¿sí? Cuando él también, cuando Dios intenta hacer otra cosa con nosotros, Satanás quiere destruir eso, lo que Dios hace. Entonces, ¿se parece a todo esto? Las manifestaciones de esta fuerza que le llaman, ¿cómo le llaman? Dijimos, Kundalini, ¿sí? Y que ya también en el mundo cristiano se le atribuye a quién? Al Espíritu de Dios, todo esto.
¿sí? Es muy similar, ¿sí? Entonces, Jesús aquí nos aclara muy bien de qué se trata y le llama ahí espíritu impuro, demonios, etcétera, ¿vale? Eh, miren, y ahorita les decía que esto no es exclusivo de los hindúes o religiones orientales, o sea, esto está presente en todo, en todas las religiones, dice por aquí, miren, y desde cuándo, miren, los egipcios, esto para que se den una idea o sea, desde dónde viene esto, ¿sí? O sea, no es algo nuevo de los protestantes, de los cristianos evangélicos. Dice, los egipcios le llamaban Ra, simbolizado por el sol, era un dios, ¿se acuerdan? El dios sol. Y nosotros sabemos también quién era ese dios sol, ¿se acuerdan? Lo hemos aquí estudiado. En el Islam se le llama, fíjense, también los musulmanes, le llaman Salat. Los primeros gnósticos, ¿sí? Se refirieron a este concepto como neuma. Los judíos le llamaban como Ruach, ¿sí? Los orientales le llaman como, ¿han escuchado eso? Tai Chi. Y a lo mejor hasta nos hemos involucrado en esas cosas, Tai Chi o el Ki, ¿sale? Este, así que como ven, pues por todos lados está esto. Miren, los chamanes le llaman la danza extática. Los bosquimanos, que son una tribu africana, y se bailan la danza de Ntum en trance. Y es lo mismo, o sea, nada más le cambian de nombre, ¿sí? Los budistas, ¿cómo le llaman? Los tibetanos, ¿sí? Tumo. Los huicholes, acá en México, también, o sea, nosotros tampoco nos salvamos, dice, lo llaman Upuri. Los indios de Dakota, allá en Estados Unidos, le llaman Can. Y así podemos seguir, o sea, en todas las religiones, en todas las culturas existe esto, ¿sí? Ahora, fíjense bien, no sé si alguna vez han escuchado hablar de esto, montanismo. No montañismo, montanismo. ¿Qué es esto del montanismo? Miren, dice, fue un movimiento gnóstico cristiano. Los gnósticos salieron, fíjense, del cristianismo, ¿sí? Pero ellos empezaron a meter en cosas como del misticismo, del ocultismo, cosas de ese tipo. O sea, mezclaron todo eso con el cristianismo, ¿sí? Y se formó este movimiento gnóstico. Bueno, ellos, dice aquí que a finales del siglo segundo, fue cuando surgieron, ¿sí? Y su fundador se llamaba, ¿cómo dice aquí? Montanos. Por eso le llaman montanismo, ¿vale? Originalmente, dice, conocido por sus adherentes como la Nueva Profecía. Así se llamó este movimiento, la Nueva Profecía, en aquellos tiempos, así le llamaban. ¿Y de qué se trataba esto? Bueno, dice, la Nueva Profecía se apartó de la tradición de la iglesia, o sea, de todas las enseñanzas del cristianismo se fueron desviando, por allá en los años, entre los años 160 y 170 después de Cristo. Y vean aquí una descripción que hace este escritor, este autor, Eusebio de Cesarea. Miren lo que escribe. A ver si hayan algo de relación con lo que acabamos de hablar. Dice, y él, refiriéndose a Montano o Montanus, ¿sí? Dice, él se puso, ¿cómo dice ahí? Fuera de sí, en una reunión, ¿vale? Lo vieron como que se volvió loquito. ¿Sí? Dice, y repentinamente en una especie de frenesí y éxtasis, deliró y comenzó a balbucear y a proferir cosas extrañas, profetizando de manera contraria a la costumbre. ¿Qué les parece? Que tenía la iglesia. Y a la forma en la que la iglesia que es, pues transmitía el conocimiento o la enseñanza. Ahora empezó a que dice y balbucear, a hablar cosas raras. Dice, se puso fuera de sí. Así es como lo describe este señor. Es parecido a lo que vimos ahorita, que sucede en las religiones cristianas modernas. Es exactamente lo mismo. Es parecido a lo que vimos ahorita en los casos de personas que tenían un espíritu maligno, lo mismo, ¿sí? Pero fíjense bien, aquí, ya
los gnósticos, ¿sí? Ya no lo veían tan mal eso, ¿sí? Aquí este señor Eusebio, empezó a percibir algo extraño, ¿sí? Así como lo describe. Pero mucha gente decía, oye, qué padre, esta novedad, esta nueva manera de enseñar, ¿de parte de quién? De Dios. O sea, ya esto ya se le atribuía a Dios, ya no tenía nada que ver con Satanás. ¿Qué les parece? Y dice aquí que ahora ellos empezaron a creer, la gente que empezó a seguir a este señor, Thanos, dice, creían que las nuevas profecías, lo que dice aquí que ya eran todo contrario a lo que habían aprendido antes, ahora reemplazaban, dice, y cumplían las doctrinas proclamadas por los apóstoles. ¿Qué les parece? Es algo como para no creerse. Después de estar estudiando la Biblia, viendo cómo trabajaba Dios, de repente llega este movimiento y esta manera de trabajar de Satanás, y ahora decían todos que eran cosas de Dios. Para nosotros, bueno, como leímos ahorita en nuestra cita al principio, nuestra cita central en primera de Juan, capítulo 4 versículo 1, ténganlo por ahí también a la mano este texto. Dice el versículo, el consejo aquí de Juan, dice, no crean a qué, a todo espíritu. Algo que les falló a estos primeros cristianos, ¿sí? Llegó un nuevo espíritu, ¿sí? Y rápido dijeron, ay, mira qué bonito lo que pasa aquí, ¿no? Cómo trabaja el espíritu de Dios. Dice Juan, no le crean a todo espíritu. ¿Por qué? Bueno, o el consejo dice, mejor que prueben a los espíritus, ¿sí? Examínenlos. No nada más porque me dicen o se ve algo bonito, o, ay, qué padre, qué impresionante es esto, ¿sí? Dice, porque muchos falsos profetas ya han salido al mundo. Y vean, Juan, lo está escribiendo muy pocos años después de que Jesús se fue, ¿sí? Y un poco de tiempo después aparece este movimiento también, o sea, no es algo de nuestros tiempos, ¿sí? Es algo que viene ya de siglos y siglos, desde los egipcios, fíjense bien lo que vimos ahorita, desde los egipcios. Ahora, tenemos que, dice Juan, que tenemos que probar, analizar, ¿sí? Examinar a los espíritus, a ver si es de Dios, ¿sí? Y ahorita ya estamos haciendo esto, ¿no? O sea, ya vemos cómo se manifiestan estos espíritus en las iglesias cristianas, y mucha gente, como no examina, que dice, ay, pues es Dios, ¿sí? Pero si examinamos, fíjense bien, tenemos que conocer, si decimos que es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, pues tenemos que conocerlo, ¿no? ¿O por qué me atrevo a decir que es el Espíritu de Dios? Se supone que es porque le conocemos, ¿sí o no? Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu de Dios o quién es? Bueno, aquí tenemos muchas citas, no las vamos a leer por cuestión de tiempo, pero ustedes pueden estudiarlas con tiempo en su casa. Si quieren, por ahí anótenlas, tómenle una fotografía y para que ustedes vean quién es el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Hechos 5 nos dice que el Espíritu Santo es ¿quién? Dios. Es una persona, o sea, no es, como dicen estos, dice, es una energía, un poder, una fuerza que está ahí oculta, dormida dentro de ti, es una persona, es alguien, ¿sí? Es Dios, es omnipresente, omnisciente, o sea, todo lo sabe, intercede por nosotros, es que más dice ahí, consolador y consejero. Y alguien, una fuerza no puede ser consejera, consoladora, ¿sí? Ni puede interceder por mí. O sea, es una persona. Da testimonio de Jesús, dice en San Juan 15:26. ¿Y qué hace también? Dice, nos lleva a qué? A la verdad. Juan 16:13, ¿sí? O sea, nos lleva a conocer realmente la verdad y ya vemos quién es la verdad también. Dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Glorifica a Dios, produce frutos en nuestra, ¿qué? En nuestra vida.
sea, empezamos a qué, a ser transformados, ¿sí? Pero dice aquí para bien, ¿sí? Porque es lo que leímos ahorita, ¿no? En Mateo 12. Nuestro estado, dice, tiene que ser mejor que como estábamos, ¿sí? Si yo estoy empeorando, quiere decir que hay otro espíritu dentro de mí, no el de Dios, porque el espíritu de Dios nos hace que mejorar nuestra vida, ¿sí? Y esos son los frutos del espíritu. Entonces, tenemos que conocer a Dios. Ahora, si nosotros analizamos estas características y empezamos a analizar también esas manifestaciones de ese espíritu, ¿sí? Que dicen muchos que es el espíritu de Dios, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que acabamos de ver? Eh, 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 absolutamente nada, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que realmente nosotros recibimos al Espíritu de Dios? Porque también podemos recibirlo, ¿sí? ¿Cómo es eso? Muchos decimos, bueno, pues hay que pedírselo a Dios. Bueno, sí, hay que pedirlo a Dios, este, pero tiene que ser algo sincero, ¿sí? Muchos lo hacemos por inercia, ¿no? Decir, ay, Dios, dame de tu Espíritu. Y a veces como iglesias oramos para que Dios nos dé de su Espíritu Santo. Pero esto no es así de fácil, nada más con decirlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, miren, la palabra de Dios nos dice que nosotros recibimos el Espíritu de Dios en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Cuando yo le acepto, Dios me da de su Espíritu, ¿sí? ¿Para qué? Para mejorar mi vida, o sea, para ir perfeccionándome, para ir limpiándome, ¿sale? Pero esto es un proceso, un trabajo. No es de que llega esa fuerza, como muchos creen, llega y ya, soy una nueva persona, ¿no? O sea, a partir de ahí empieza una transformación, ¿sí? Entonces, muchos podemos decir, ah, bueno, yo ya acepté a Jesús, entonces tengo el Espíritu Santo. ¿Creen que así funciona también? ¿No? O sea, Dios te lo ofrece y te dice, aquí está mi Espíritu que te va a dar de su poder para que cambies y mejores y seas mejor cada día en lo espiritual principalmente. Y ya después como consecuencia, pues como ser humano. Pero dijimos que esto es un proceso. Entonces, ese espíritu, el espíritu de Dios, yo lo tengo que ¿qué? Retener en mi vida. No es nada más porque ya me bauticé y ya acepté a Jesús y ya lo tengo. Y aquí está conmigo y vive en mí el Espíritu Santo. No, es así. Tengo que retenerlo, aferrarme a él, ¿sí? Todos los días. Eh, ¿Por qué? Miren lo que dice aquí. Esta es la forma en la que nosotros podemos retenerlo en nuestra vida, al Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu de Dios, dice aquí, en este libro, a fin de conocerle, dice, el Espíritu de Dios descansará, o sea, se va a quedar, ¿con quién? Vean, con el que se bautizó, con el que aceptó a Jesús. Sí, o sea, cuando tú te bautizas, cuando tú aceptas a Jesús, se te ofrece. Y dice Dios, te ofrezco esta ayuda. Pero ¿cómo la voy a retener en mi vida? Esa ayuda. Dice, el Espíritu de Dios se va a quedar ¿con quién? Con el diligente escudriñador de la verdad. Y aquí ya entramos en problemas, ¿sí o no? Porque, como cristianos a veces decimos, bueno, sí, yo voy a la iglesia, hago esto, lo otro, pero yo no soy un diligente escudriñador de la verdad. Y ya hemos también estudiado qué significa, ¿no? O sea, escudriñar, escarbarle a su palabra, estudiar con conciencia, con muchas ganas, eso es ser diligente, ¿sí? Y no dejar que estudie el pastor, que estudie el predicador y luego ya que me pase la información, ¿sí? Dice, el Espíritu de Dios se va a quedar con el que sea un buen que escudriñador, estudiante de la verdad.
Y fíjense bien, y que desee, porque ya usted puede decir, yo sí estudio así, ya la hice. No, dice, y que desee la verdad en su corazón. Es decir, todo eso que ya aprendí y que estoy descubriendo en su palabra, porque soy bien estudioso, ahora tengo que desear que eso forme parte de mi vida, todas esas enseñanzas. Porque si no, nada más es que es información. O sea, puedo ser un gran investigador de las cosas de Dios, pero nada más. O sea, conozco mucho y hasta ahí, nada más. Como muchos podemos conocer muchas cosas de Dios y ahí nos quedamos, ¿sí? Entonces, dice aquí, tienes que desear que esa verdad more en tu corazón, o sea, que forme parte de tu vida, de tu experiencia, de tu forma de ser, dice, y que anheles la obra de su poder en tu vida. ¿Del poder de quién? De su espíritu, ¿sí? Y en tu carácter. Y aquí ya les digo, ya nos metidos en problemas, porque muchos decimos, no, pues yo creo que yo sí lo tengo, ¿no? Porque soy muy estudioso, yo voy a la iglesia, yo hago esto, yo le pido a Dios, pero vamos a analizar si realmente, este, realmente el Espíritu de Dios vive en mí, ¿sí? Eh, entonces no es tan fácil como a veces les digo que a veces creemos que por hacer una oración, así toda la iglesia unida, junta, y vamos a orar por el Espíritu Santo, y ya, va a venir y nos va a ayudar, y a veces no sabemos ni para qué lo queremos, nada más decimos, pues hay que pedirle a Dios el Espíritu Santo, o no sé ni para qué lo quiero, o sea, lo hacemos por inercia, ¿no? Y vamos a orar y vamos a ayunar para que el Espíritu Santo venga y se derrame, pero el Espíritu Santo no es un líquido, ¿no? Para que se derrame. Y a veces tenemos unas expresiones un poco extrañas, ¿no? Este, y creemos que así llega el Espíritu Santo a mi vida. Y aquí con esta pequeña frase que estamos leyendo nos dice muchas cosas que nos pueden dejar pensando. ¿Sí? Y por eso también nos podemos quedar pensando y reflexionando por qué el poder del Espíritu Santo no se manifiesta en mi vida, primeramente, ni en mi iglesia, ni en mi comunidad, nada, ¿sí? Entonces ya vimos aquí que tampoco es de formas, ¿cómo es que el Espíritu Santo llega a mi vida? Dijimos aquí, ahí están los puntos, ¿no? Entonces no es por un accidente, no es de manera espontánea que tú estás en un culto y de repente sientes ese poder y esa fuerza. No es dijimos aquí, por experiencias cercanas a la muerte, no es por el estrés, no es por nada de eso, como ese otro espíritu, ¿sí? Entonces vemos aquí las grandes diferencias y esto es lo que Dios quiere que aprendamos. Cuando aquí nos dice Juan, examinen bien, ya tenemos que conocer todo esto, ¿sale? ¿Cómo se manifiesta el Espíritu Santo en mi vida? Con risas, lloros, convulsiones, echando espuma por la boca, hablando loqueras. Aquí tenemos otras citas que también les voy a encargar que ustedes las estudien, las mastiquen bien con tiempo, ¿sí? Nada más vamos a mencionar la forma en que se manifiesta. Aquí ustedes tienen las citas para que ustedes las estudien. Dice, para empezar, dice, no estás controlado por tu naturaleza. Y a lo mejor aquí usted puede decir, ya ven entonces eso de las convulsiones, todo eso, a lo mejor sí es cierto, porque ya no estoy controlado por mi naturaleza. No, aquí lo que se está refiriendo es a nuestras tendencias, ¿sí? ¿Cuál es mi naturaleza como ser humano? Pues hacer todo lo malo, alejarme de Dios. Cuando el Espíritu de Dios vive en mí, hago lo contrario, es decir, me acerco a quién? A Dios, y eso no es de nosotros, no es natural en un ser humano acercarse a Dios, tampoco es el, eh, el manifestar, por ejemplo, estas cualidades, ¿sí? Que menciona en Gálatas 5, 22 y 23, como los frutos del Espíritu, ¿se acuerdan? Una serie de cualidades que dice aquí son ajenas a nosotros. Y menciona, por ejemplo, ahí el amor, la bondad, la paciencia, la fe, la paz, ¿sí? Todo eso no es de nosotros, ¿o sí? Nacemos con todo eso, ¿no? O sea, son cualidades ajenas al ser humano.
Entonces ya no somos nosotros los que actuamos, sino el Espíritu de Dios en nosotros. Dice, nos reprende cuando pecamos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando cometes un error y le fallas a Dios, te sientes mal. Si no te sientes mal, es más, si ni siquiera te das cuenta que le has fallado a Dios, entonces este espíritu, el Espíritu de Dios no está en ti. ¿Sí? Esto es lo que nos hace sentirnos mal, avergonzados, tristes, ¿sí? Cuando cometemos errores. Nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? Nos dice aquí que nos hace comprender que su palabra, en 1 Juan 2:5. Y ahorita decíamos que cuando llega el otro espíritu, ese Kundalini, la interpretación de la Biblia es confusa, la malinterpretamos, ¿sí? Hay obediencia en nuestro corazón, ¿sí? En nuestro ser. Y aquí está la clave de todo. ¿Cuántas veces intentamos obedecer a Dios y fallamos? Y decimos, y ahora sí lo voy a hacer, pero decimos yo, ahora sí voy a dejar esto, ahora sí ya voy a hacer así, ya no voy a hacer así. Pero no podemos solos. Se requiere del Espíritu de Dios para ser obedientes a Dios. Rechazo por el pecado, ¿sí? Tiene que ver un poquito con donde nos dice ahí que nos reprende. O sea, rechazamos esas actitudes. No quiere decir que nunca vamos a cometer un error, pero nos va a causar repulsión, rechazo, ¿sí? Te das cuenta, dice aquí, y esto es algo relacionado de la gravedad del pecado. Cuando el Espíritu de Dios no mora en mí, ni cuenta me doy cuando cometo errores, ni me puede, ni siento que le estoy fallando a Dios. O sea, vivo tranquilo, ¿sí? Sin remordimiento. Y dice la siguiente, hay un amor incondicional por los demás. ¿Sale? ¿Un amor de qué tipo dice ahí? Incondicional. Y hay un mejor discernimiento. Se puede tomar mejores decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vive en mí, así de fácil. Entonces, todas estas son manifestaciones del Espíritu de Dios, no son las risas, no son los llantos, no son las convulsiones, la espuma, el hablar en lengua, no, nada que ver. Si estamos viendo aquí, no se parece en nada cómo trabaja el Espíritu de Dios y cómo trabaja Satanás. ¿Sí? Eh, en la Biblia nosotros encontramos muchos casos, ¿sí? De personajes que así tal cual lo menciona la Biblia, dice, estaban llenos del Espíritu de Dios. Tenían al Espíritu de Dios en ellos. ¿Quiénes eran? No era aquel muchacho que caía en el fuego, ni que se retorcía, ni que tenía fuerza sobrenatural. No eran ellos. ¿Quiénes eran? Aquí tenemos algunas citas también. Vamos a leer unas tres nada más, ¿sí? Nada más para que se queden picados. Génesis 41:38. Vamos a ver qué dice. Génesis 41:38, la primera cita que tenemos ahí, para que veamos un poquito qué tipo de manifestaciones habían estas personas que dice Dios que tenían a su espíritu. Y muchas veces no creen que lo decía Dios, ¿eh? Lo decían otras personas, y ahorita lo vamos a ver aquí. Génesis 41, eh, 38. Dice, y dijo el faraón a sus siervos, sí, sí, bien, lo que dijo el faraón. Hallaremos a otro hombre como este, se está refiriendo a José. Dice, ¿dónde vamos a hallar a un hombre como este? Que tiene, ¿qué dice? El Espíritu de Dios. ¿Y cómo es que el faraón se dio cuenta que José tenía el Espíritu de Dios? Lo vio hablando raro, retorciéndose, llorando, riéndose como loco, echando espuma por la boca, y dijo el faraón, ah, este tiene el Espíritu de Dios. No, ¿por qué lo descubrió el faraón? Por el discernimiento que tenía José. ¿Se acuerdan que para empezar, pudo explicar un sueño
al faraón, ¿se acuerdan? Un sueño que nadie podía, ni sus sabios no podían. José lo explicó y dijo, este tiene algo especial. Y luego, obviamente también inspirado por el Espíritu de Dios, le dio un consejo muy sabio al faraón. ¿Se acuerdan? Le explicó que aquel sueño tenía que ver con una sequía que venía sobre su país. Y el faraón dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Y José rápido le dijo, mira, pues haz esto y esto y esto y esto. Decisiones acertadas, ¿sí? Buen discernimiento. Y el faraón dijo, pues, ¿y a quién le vamos a encargar esta tarea? Empezaron a preguntarse, ¿no? Ahí los allegados al faraón. ¿Y quién va a ser el que se va a encargar de toda esta tarea? ¿Qué dijo el faraón? Dijo, pues aquí está, ¿no? Dice, ¿dónde vamos a encontrar a alguien como este muchacho que tiene el espíritu de Dios? Tenemos otro caso, por ejemplo, aquí de Sansón, que dice por ahí en Jueces 13:25, o sea, él tenía el espíritu de quién? De Dios, ¿sí? En Sansón, ¿cómo es que se manifestaba el espíritu? Dios le dotó de una fuerza sobrenatural, pero no como la de aquel endemoniado, ¿se acuerdan? O sea, Dios, ¿para qué le dio esa fuerza a Sansón? ¿Para que asustara a la gente como aquellos endemoniados? No, para que liberara a su pueblo. Y aparte le dio que también discernimiento para que dirigiera a su pueblo, porque él era dirigente del pueblo de Israel, ¿sí? Aquí, bueno, Sansón no retuvo ese espíritu, ¿sí? El espíritu de Dios, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Por su manera de vivir. O sea, él dijo, yo quiero seguir otro camino. Al final de su vida, Sansón nuevamente pidió esa ayuda, ¿sí? Se arrepintió, vio, como dijimos ahorita, la gravedad del pecado. Se dio cuenta de que estaba mal. Y eso es únicamente trabajo de quién? Del Espíritu de Dios. Y bueno, conocemos su vida, ¿no? Vamos a ver qué dice de Daniel. Daniel 5:14. Vamos a ver. Otro personaje lleno del Espíritu de Dios. Daniel 5:14. En el libro de Daniel, capítulo 5, versículo 14. Dice el texto, bueno, vamos a leer el 13. Dice, entonces Daniel fue traído ante el rey y el rey dijo a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los exiliados de Judá que mi padre trajo de Judea? He oído, fíjense en lo que había escuchado el rey, dice, que el Espíritu de Dios reside en ti y que tienes luz, conocimiento, entendimiento. ¿Se acuerdan que son cualidades que Dios te da? Dice, y mayor sabiduría. Ahora, esto, ¿quién lo decía? La gente, o sea, porque eran lo que veían en él. Generalmente, eh, cuando menciona aquí que tenían el Espíritu de Dios, lo decía Dios, ¿sí? O lo decía otra gente. No, no porque dijeron, ay, yo tengo el Espíritu de Dios. Algunos lo llegaron a expresar, ¿sí? Por algunas situaciones, como Miqueas, por ejemplo, que él sabía, ¿sí? Que tenía el Espíritu de Dios por una razón. Dijo, Dios me dio de su espíritu, o sea, de su poder, de su fuerza, de su ayuda, o sea, a través de su espíritu, ¿sí? Para cumplir una misión especial, como la de Juan el Bautista, también, por ejemplo. La de Miqueas dice, yo tenía que denunciar, dice, los errores del pueblo. Y ya vimos que ese es un trabajo del Espíritu de Dios también, hacerte ver cuando estás ¿qué? Mal. Y aquí el Espíritu de Dios utilizó a Miqueas. Y Miqueas dice, yo tengo el Espíritu de Dios, o sea, yo lo recibí y recibí esta misión. Juan era otro personaje que de la palabra de Dios estaba lleno del Espíritu de Dios, también con una misión especial, ¿se acuerdan? En Lucas 14:18 nos dice que Jesús también
tenía al Espíritu de Dios en él. Pedro, ¿se acuerdan? En aquella predicación que menciona en Hechos 4, una predicación que, o gracias a ese mensaje, mucha gente se convirtió al cristianismo, ¿sí? Los primeros cristianos. Esteban, ¿se acuerdan de Esteban? Dice que cuando a él lo escogieron como dirigente de la iglesia, dice, lo escogieron porque se dieron cuenta de que Esteban tenía el Espíritu de Dios. Y por ahí en el capítulo 7 de Hechos, también nos menciona que por el Espíritu de Dios, dice, dio un mensaje muy importante ahí al pueblo de Israel. ¿Sí? Pablo, otro personaje lleno de él, el Espíritu. Y podemos seguir con la lista. ¿Sí? Y ustedes van a ver que ninguno de ellos hacía este tipo de cosas que ahorita mencionamos al principio, como con el famoso Kundalini, que le llaman así, ¿no? Los hindúes. Ninguno. Y cuando alguna vez, por ejemplo, los apóstoles, los discípulos, hablaron en lenguas, porque alguien puede decir, oye, pero hablaban en lenguas. Hablaban en lenguas, en idiomas, para empezar, idiomas que existían, conocidos. ¿Y por qué? Bueno, porque en el lugar donde estaban, ¿se acuerdan? Había gente que venía de muchos países y Dios quería que todos conocieran el Evangelio. Cuando la gente normalmente habla en lenguas, así como le llaman, ahorita vimos, o sea, dice que hablan en lenguas, como dice, extrañas, nadie les entiende, ellos no se entienden, son ruidos nada más, ¿sí? O sea, no tiene un propósito. Entonces, no es el Espíritu de Dios. Y vamos a ir ya terminando. Creo que toda esta información es muy valiosa, ¿sí? Para eh, analizarla con tiempo, ¿sí? O sea, ahí les dejé muchas citas para que ustedes puedan analizarlas, estudiarlas, reflexionar en ellas. Si es que hemos tenido dudas acerca de esto o simplemente para tener maneras, ¿no? De poder defender esto cuando alguien nos pregunta, ¿sí? Poder dar una respuesta acertada. Que te dicen, oye, ¿tú qué piensas de este tipo de manifestaciones, por ejemplo? De este tipo de reuniones, del bautismo del Espíritu. Dice esta cita en Joyas de los Testimonios, dice, el fanatismo, la falsa agitación, el falso hablar de lenguas, quiere decir que sí, sí existe un don de lenguas, como lo vimos, como lo hemos leído en la historia del día de Pentecostés, ¿sí? Pero habla también aquí de un falso hablar de lenguas. Dice, los servicios, cultos ruidosos, fíjense bien, ¿qué decimos de ellos? Dice, han sido considerados dones, ¿qué dice? Que Dios ha colocado en la iglesia. Ahorita lo mencionaba, ¿no? Algo que antes se decía que era satánico y que era el espíritu de Satanás, ahora decimos que es el espíritu de Dios, son los dones de Dios, decimos. Y alguien, decía por ahí en alguna ocasión, creo que se los he mencionado, alguien le preguntaban por ahí a algún predicador, le decían, oye, pastor, ¿y por qué de pronto la gente azota, como decimos? Está ahí sentada escuchando un culto y pum, al suelo, y se retuerce y echa espuma y grita y llora y se ríe. ¿Por qué? Le pregunta. Y decía este predicador, decía, bueno, porque el Espíritu Santo da los dones como Él quiere. ¿Qué les parece? ¿Una mala interpretación? ¿Sí o no? Cuando habla ahí de que Dios da los dones como Él quiere, es que yo no le tengo que exigir a Dios que me dé el don del canto, el don de la predicación, el don de sanar enfermos o de visitar enfermos, el don de la amistad. Yo no le puedo decir a Dios que me dé los dones. Dios me da como Él quiso. A lo mejor yo quería ser un gran pintor, pero dijo Dios, yo quiero que tú seas un cantante. Y me dio el don de canto. Y a lo mejor tú querías ser, no sé, un gran maestro, pero Dios te dijo, yo te voy a dar el don
de visitar enfermos, por ejemplo. A eso se refiere cuando dice que Dios da como quiere, no que hace ese tipo de ridiculeces Dios, ¿sí? Pero vean cómo malinterpretamos todo. Entonces dice aquí, algunos han sido engañados. El fruto de todo esto no ha sido bueno. El fanatismo y el ruido, o sea, todas esas manifestaciones extrañas, dice, han sido consideradas como evidencias especiales de la fe. Y si te tocó una experiencia de esas, todo el mundo dice, pues fuiste elegido por Dios. Dice mucha gente, y la gente se emociona. Algunos dicen, no se quedan satisfechos con una reunión. Fíjense bien, esto a lo mejor aquí nos ha pasado, dice, a menos que sientan cierto poder y momentos felices. Cuando asistimos a una reunión, a un culto, decimos, "No, pues esto no me llenó, no sentí nada", ¿sí? Dice, trabajan para esto y despiertan sentimientos de excitación. Y a veces buscamos iglesias, reuniones, donde esté más agitado el asunto, como dice aquí. Porque decimos, no, aquí están muy apagados, muy apachurrados, muy serios. Pero dice aquí, la influencia de tales reuniones no es benéfica. Una vez desaparecida la sensación fugaz de felicidad, esa emoción que a veces sentimos en ese tipo de reuniones, dice, ya cuando pasa la reunión, ¿qué sucede? Dice, desciende al más bajo que antes de la reunión. ¿Se acuerdan lo que decía Jesús? Nuestro estado viene a ser, ¿qué dice? ¿Se acuerdan cómo dice el texto? Peor que el principio. O sea, me siento peor. Si llegué vacío a la iglesia, pero me emocioné ahí con el culto, cuando salgo dice que me siento todavía peor que como llegué. Porque su felicidad, dice, no proviene de la debida fuente. Y cuando Dios llega, cuando el Espíritu de Dios llega, empieza a trabajar en nosotros, empieza a transformarnos, y lo que Él quiere hacer por nosotros o ese estado en el que nos quiere tener Dios es un estado duradero, de paz, de felicidad, de, de amor por Él, etcétera, ¿sí? Pero un estado permanente. O sea, él no quiere que nada más un ratito de ir en esa reunión, o cada sábado una más, o cada que vayas a la iglesia, y que después cuando salgas te vuelvas a sentir mal. Eso no es lo que Dios quiere para ti. ¿Sale? Dice, las reuniones más provechosas, fíjense bien, y para el progreso espiritual, o sea, cuando vamos a ir creciendo, porque Dios está ahí, dice, son aquellas que se caracterizan por la solemnidad y el escudriñamiento profundo del corazón. Ahí es donde Dios trabaja, ¿sí? Y en las cuales, dice, cada uno procura conocerse a sí mismo, analizándonos a nosotros mismos, y dice aquí escudriñando nuestro corazón, y con fervor, dice, y profunda humildad, nos esforzamos por aprender de quién, de Cristo, no por ir a ver qué chiripior que me da, ¿eh? Entonces creo que es muy claro, ¿no? Dios en este asunto. Y vamos a concluir con nuestra cita central en Primera de Juan 4. Vamos a leer hasta el versículo 6 para ver qué más tiene Dios que decirnos aquí. Al principio nada más leímos un texto. Dice San Juan, Primera de Juan, perdón, sí, capítulo 4. Nos dice aquí Juan, amados, no creáis a todo espíritu, ¿sí? Sino probad a los espíritus si son de Dios. Dicen que es de Dios, pero a ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Dice, porque muchos falsos profetas han salido al mundo, ya en aquellos tiempos, fíjense bien. Y dice, versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Aquí está una clave, dice, todo espíritu que reconoce que Jesús ha venido en carne es de Dios, ¿sí? Es decir, cuando habla de reconocer, o sea, es una de sus principales, de los principales mensajes del Espíritu de Dios, que Él vino a qué, aquí, a morir por nosotros, a salvarnos, ¿sí? Dice versículo 3, y todo espíritu que no reconoce
a Jesús no es de Dios. Ahora, esos espíritus que vimos ahorita, que hacen todas esas cosas raras, ¿hablan de Jesús? ¿Reconocen a Jesús? No, porque las personas que reciben a ese espíritu ni siquiera saben qué les pasa, ¿sí? Pierden la conciencia, actúan inconscientemente y todo lo que dicen y hacen, pues no tiene nada que ver con qué, con Jesús, ni con su evangelio, ¿sale? Dice, y aquí aclara bien, ¿de qué se trata de ese espíritu? Es el espíritu de Dios, dice, para empezar, no es de Dios, y no solo no es de Dios, sino que dice, es del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Quién es el que se opone a Cristo? Satanás. Entonces, este espíritu dice, no, no es nadie más. Le puedes decir de mil nombres, como vimos ahorita. Le podemos llamar Kundalini, le podemos llamar Tamo, y quieran ustedes, pero dice aquí es Satanás. Es el enemigo de Dios. ¿Sí? Que habéis oído que iba a venir, o sea, iba a hacer de las suyas en este mundo y en la iglesia principalmente. ¿Y qué dice Juan? Y ahora ya está aquí. O sea, ya está trabajando, ¿sí? Algunos decimos, no, que el anticristo, que un día va a venir el anticristo. Han escuchado eso, ¿no? Dice Juan, aquí ya lo tenemos y lo tenemos ahí en la iglesia, lo peor de todo, dice Juan, ¿sí? Es decir, es Satanás, ¿sí? Dice, versículo 4, hijos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, hablando de estos espíritus, ¿sí? Porque el que está en vosotros, o sea, el espíritu que está en ustedes, dice, o que debiera de estar en nosotros, dice, es mayor que el que está en el mundo, que este espíritu que trabaja y engaña de esa forma que vimos. Y dice el versículo 5, ellos, los que reciben a este espíritu, dice, son del mundo. Por eso hablan según el mundo. O sea, no hablan de Dios, predican de Dios, ya vimos ahorita. Es más, ni siquiera saben qué onda o qué les pasa, ¿no? Como cuando reciben a ese espíritu. Dice, y el mundo los escucha. O sea, el mundo se impresiona. Cuando ve eso, dice, mira, se le metió el espíritu de Dios. ¿Sí? Pero, dice el versículo 6 y ya con esto terminamos, nosotros somos de quién? De Dios. El que reconoce a Dios nos oye. ¿Sí? Y en esto distinguimos el espíritu de la verdad del espíritu del error. ¿Qué les parece? Y aquí hay varias claves o frases claves, ¿no? En esto que acabamos de leer. Probad a los espíritus, primeramente. O sea, no nada más porque me dicen que es de Dios y yo me lo voy a creer. Tengo que probarlo. ¿Cómo conocer al Espíritu de Dios? Bueno, ya vimos ahorita. ¿Sí? Y tenemos que conocerlo porque si no, ¿cómo voy a identificar qué? Lo malo. Si no conozco el Espíritu de Dios. Y dice, muchas veces se puede tratar del Espíritu de quién? De Satanás. Entonces dice, prueben a los espíritus. ¿Sí? Reconozcan entre el Espíritu de Dios y el Espíritu de Satanás, o del error. Que el Señor les bendiga y que pasen un feliz sábado.